Cordial saludo, soy Edison Carrillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas, modalidad virtual de la Universidad de los Emprendedores, Universidad EAN. También integra mi grupo Gerardo Andrés Bernal Zapata, del grupo Los Telemáticos, presentando para ustedes el desarrollo del cuarto punto de la guía número 4, Fundamentos Ingeniería, un simulador de partículas. Es importante que conozcamos entonces los conceptos básicos de fuerza electromagnética, donde conocemos entonces que si dos imanes tienen distinta polaridad, estos tienden a atraerse. Cuando estos imanes tienen una polaridad similar, la fuerza hace que haya una propulsión que los envíe en direcciones contrarias, es decir, lo que conocemos comúnmente como que los imanes se repelen. En este caso, como estamos hablando de partículas, entonces decimos que entre mayor sea la distancia que hay en las partículas, menor será esa fuerza que habrá a la hora de repelerse. Cuando esa distancia es mucho menor, la fuerza que ejercerán al repelerse será mucho mayor. Decidimos hacer el simulador en el lenguaje de programación Visual C++, ya que es un lenguaje que nos permite a nosotros introducir diferentes librerías para trabajar mucho más, no solamente con el puntero del mouse. Nosotros en esta oportunidad decidimos trabajar con un joystick donde insertamos las diferentes librerías que nos permiten acceder pues a la simulación. Definimos entonces ciertas características para las partículas a utilizar. Entonces hay un script, un escritorio. Dentro de ese escritorio vamos a ubicar esas partículas. Hay una partícula de color amarillo que serían las partículas, todas estas con una misma polaridad. Hay una partícula roja única. Esta partícula nos hace las veces de puntero o de partícula con distinta o igual polaridad a las demás. En la parte inferior izquierda podemos expresar, es una especie de cerca que decidimos construir para que a la hora de que las partículas empiecen a moverse por el espacio haya un cerco que no impida que se salgan, ya que si no hay esta especie de cerca, lo que ocasionará es que todas las partículas, por tener una fuerza o una polaridad similar, tiendan a evadirse o a escaparse en el espacio. Vamos entonces a continuación a ver lo que nos muestra nuestra simulación y el código ya construido en lenguaje Visual C++. Podemos ver aquí, encontramos el código como tal. Es un código donde determinamos entonces que las partículas, por ser o encontrarse en el espacio, cada una de ellas tiene una posición definida en el plano XY. E igualmente cada una de esas partículas expresa una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, y esa fuerza está expresada por un vector. A la hora de introducir muchas partículas, pues vamos a tener innumerables vectores, que nos ocasionarán entonces que se pueda presentar ese efecto de atracción o de repulsión. Este es el código como tal, construido en Visual. Vamos entonces a ejecutarlo, teniendo en cuenta pues las consideraciones de las cuales ya hablé, donde es importante conocer que hay que, o como lo podemos ver en la parte superior izquierda de la pantalla, hay una especie de cerca de partículas que me impiden que las partículas que yo construí se vayan a evadir de este espacio. Hay una partícula roja, esa partícula me indica a mí que puedo darle la polaridad que yo desee para que haya una especie de repulsión o fuerza de atracción. Es importante que conozcamos que todas las partículas en su momento están definidas o tienen una polaridad. Como podemos ver ahí, las partículas en su momento pueden llegar a equilibrarse. Esto teniendo en cuenta que se equilibran pues las fuerzas tanto de atracción como de repulsión. Si yo cambio la polaridad de mi puntero, voy a hacer que las partículas empiecen a tratar de escaparse del espacio donde las tengo confinadas.
Si yo llego a aumentar el número de partículas en el espacio, esa fuerza siempre tendrá que equilibrarse. Si yo quito o disminuyo partículas de la cerca, las partículas buscarán los espacios para poder evadirse de ese espacio donde está ejerciéndose esa fuerza electromagnética. Con el desarrollo de este proyecto podemos entonces concluir que se da la solución al problema, ya que al introducir una partícula que me permita a mí poder tener una especie de dominio sobre las otras, hace que la fuerza electromagnética sea bien representada, teniendo en cuenta la ley de Coulomb y teniendo en cuenta la ley de las polaridades. Agradezco por el espacio y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.